Quareneas, Ugley, 18 de agosto de 1946. Nota adicional sobre el segundo cuerpo. Si un hombre sigue el trabajo y lo practica desde su comprensión, y lo anhela desde su comprensión, empieza a formar el segundo cuerpo en sí mismo. En realidad está trabajando en otros cuartos, esto es, en los cuartos del tercer cuerpo y del cuarto cuerpo. Trabajar es obedecer. Obedecer es querer. Actuar desde el trabajo es recordarse a sí mismo. Recordarse a sí mismo es empezar a hacer algo nuevo, es decir, el segundo cuerpo. En esta disertación me limitaré simplemente a hablar sobre el segundo cuerpo, aunque al mismo tiempo incluya la formación de otros cuerpos. Si anhela este trabajo, y lo que enseña, y lo hace, formará algo en sí mismo que es diferente de su psicología mecánica. Formará un nuevo cuerpo. Todo el trabajo está dispuesto en todos sus detalles de tal manera que, si lo comprende y practica, y siente cada vez más su presencia cotidiana, y se empeña en quererlo, y así obedecerlo, formará una nueva psicología en sí mismo, distinta de la múltiple y caótica psicología de los muchos yoes, que las gentes poseen comúnmente y creen que es el verdadero yo. Lo difícil es, que las gentes, no ven que deben obedecer y querer el trabajo en su vida diaria, en los incidentes diarios. Las gentes oyen este trabajo una y otra vez, y empero, siguen comportándose en la vida diaria como si nunca hubieran escuchado lo que enseña. Luego, por ejemplo, se la pasan discutiendo si una persona debe llegar a ser un hombre equilibrado antes de formar el segundo cuerpo. Lo importante es que si se oye, se comprende, y se quiere, y así se obedece el trabajo, se alcanza una nueva etapa de uno mismo. El trabajo hará el resto para nosotros. Un hombre, una mujer, debe vivir este trabajo. Ahora bien, intentemos comprender de la manera más sencilla posible qué significa oír, comprender, querer y así hacer el trabajo. Ante todo, destaquemos que es preciso observar la personalidad en uno mismo, por medio de la observación de sí. Esto se relaciona con la suprema enseñanza de que la personalidad debe llegar a ser eventualmente pasiva en nosotros, antes que puedan tener lugar todas las transformaciones interiores que son posibles al hombre. Su personalidad es al presente un caos, una confusión. Carece de organización, si viene a través de la acción del yo imaginario, pretende tenerla y así lo engaña. Su personalidad no es sino una masa de yoes contradictorios adquiridos, y cada yo en un momento dado, puede dominarlo por completo. Ahora bien, si es capaz de oír, comprender y obedecer el trabajo, esto sería imposible, porque los yoes de trabajo se harían cargo de usted. Un hombre que al presente se deja llevar por sus cambiantes yoes, esto es, como un hombre mecánico, no tiene, según las palabras del G, verdadera psicología y no es sino una máquina. Si seguimos a la personalidad y a su pluralidad de cambiantes yoes, somos máquinas y vivimos bajo el hipnotismo del yo imaginario, esto es, imaginamos que tenemos un yo real y permanente. Ahora bien, por medio de una prolongada observación de sí, esta falsa idea de nosotros mismos se desvanece. Esto sucede cuando el trabajo empieza a ser pasivo a la personalidad. Tal como somos víctimas de los pequeños yoes más estúpidos y tontos que se hacen cargo de nosotros y a los cuales imaginamos que conocen realmente lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, si oímos, comprendemos y obedecemos el trabajo, se nos mostrará gradualmente lo que es verdaderamente bueno y malo. Por ejemplo, todas las emociones negativas son malas, y es preciso trabajar contra ellas, con el máximo de nuestra capacidad en la vida diaria. Además, todas las formas de consideración interior, de hacer cargos contra los otros, son malas, y es preciso trabajar contra ellas. También, todas las formas de autojustificación son malas. Asimismo, y más que todo, el identificarse es malo y es preciso luchar contra la identificación de todas las maneras posibles en lo que nos queda de vida. A este respecto estudiemos un hombre que está muy orgulloso de sí. Está convencido, claro está, de comprender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, y actúa con arreglo a ello, aunque sea todo lo contrario de lo que el trabajo le enseñaría. En tal caso, no oye ni comprende ni obedece el trabajo. Es probable que solo agregue la idea del trabajo a su orgullo de sí, y utilice el trabajo de esta manera. Se sentirá más grande que el trabajo, y así, su personalidad se mantendrá activa. En otras palabras, el trabajo no llegará a sus honduras internas para iniciar allí el crecimiento de algo, a saber, el crecimiento de la esencia o parte verdadera.
Como es sabido, se nos enseña que en la búsqueda del rasgo principal, es preciso observar lo que pertenece al amor de sí y al orgullo de sí como clave principal. En este caso, el único acceso a un mayor desarrollo interior, se logra por medio de la humildad, por medio de una experiencia verdadera constantemente renovada, de que no se sabe, de hecho, de que nada se sabe, aunque siempre se pretenda saber. Les he hablado a menudo sobre el sentimiento del automerecimiento, el sentimiento de que ese es un caso especial, por así decir, de que uno no es como las otras gentes, el sentimiento de autocomplacencia, de una superioridad modesta o arrogante, y todo el resto. Todo ello tiene su origen en el orgullo de sí y el amor de sí. Un hombre debe llegar eventualmente, al punto en que se dé claramente cuenta que no es nada. Entonces puede llegar a ser algo. Luego, el trabajo ocupa el lugar de lo que imaginaba. El orgullo de sí de un hombre es un obstáculo que se opone a la acción del trabajo sobre él y, de hecho, lo hace así durante muchos años, y el hombre, por así decir, tiene crisis de tremendo orgullo de sí, seguidos por crisis de humillación interior y por mucho tiempo no siente que la humildad es su lado más verdadero, más interesante, y el orgullo de sí su lado más cansador, más artificial, y así no capta las muchas formas de cognición y percepción interna que están asociadas con la momentánea ausencia de orgullo de sí. Lo mismo ocurre en la vida ordinaria a las personas religiosas. Manifiestan creer en Dios, pero internamente no lo hacen. Creen en ellas mismas. Se puede fingir que se cree en el trabajo, pero internamente no se cree. Sin embargo, unos pocos yoes suelen creer, y entonces se entabla, inevitablemente, una larga lucha entre los yoes que creen en este trabajo, esto es, en algo superior, y los yoes que no creen. Cuando un hombre está en los yoes de trabajo, es por completo diferente, pero cualquier circunstancia exterior puede trasladarlo, de pronto, a los yoes de vida que no creen en el trabajo, esto es, no creen que haya nada más elevado que la vida sensual externa. En este sentido un hombre tiene que luchar entre los sentidos y el espíritu. Todo el esoterismo enseña la misma cosa y se lo encuentra en cada página de los evangelios. Ahora es preciso recordar que no hay razón alguna para que haga este trabajo. Recuérdelo siempre. Téngalo siempre presente, a saber, que no hay razón alguna para que usted haga este trabajo. No hay ninguna prueba externa de ello. Puede proseguir su vida como siempre lo ha hecho. Nadie le pidió que hiciera este trabajo. Es simplemente una cuestión que debe decidir por sí mismo. No ha pronunciado voto alguno. Pero si empieza a oírlo, y lo que oye penetra en un nivel más profundo y ya empieza a comprenderlo y trata de obedecerlo en su vida cotidiana, entonces la cosa interna que lo mantiene aferrado a este trabajo será su comprensión. No le cuesta nada a un hombre ir en contra de su comprensión, pero en este caso, se encontrará en la vida en el mismo lugar en que estaba antes. Y si para él este orden de cosas es más satisfactorio, le basta regresar a la vida y olvidar, lo más pronto posible, toda la comprensión que había logrado del trabajo. De hecho, no es menester que olvide porque el trabajo desaparecerá por sí mismo de él. En tal caso, un hombre permanecerá en el mismo estado de su psicología en que estaba antes. Seguirá siendo una multitud de yoes contradictorios que se hacen cargo de él y le obligan a hacer cosas en diferentes momentos y a pensar que yo es quien está actuando. Desde luego, tal hombre nunca formará un nuevo cuerpo psicológico en sí mismo. Vivirá y morirá en la multiplicidad del ser. Carecerá de conocimiento de sí y, en suma, no habrá hecho nada para sí durante su vida excepto servir a la vida mecánica. Me pregunto si algunos de ustedes creen, todavía, que podrán servir a la vida mecánica tal como es ahora. Les pregunto, ¿han enfrentado alguna vez esta cuestión? Examinen ahora la vida. ¿Creen que les llevará a alguna parte? Hablemos ahora sobre la cuestión del rasgo principal, y de su conexión en algunos casos con el orgullo de sí, al que no se puede separar del amor de sí. Tal hombre siempre querrá salirse con la suya. Por lo tanto no será capaz de obedecer al trabajo, porque el trabajo le exige que se oponga a su voluntad de sí. El trabajo no representará algo más importante de lo que es él. No se puede obedecer a algo que se siente como inferior a uno mismo. Este hombre sentirá, a menudo, que está haciendo lo que debe hacerse, lo que cree justo, pero se saldrá con la suya, es decir, actuará desde su amor de sí o su voluntad de sí. El orgullo de sí, el amor de sí, y la voluntad de sí, no pueden ser separados. El orgullo de sí es una manifestación del amor de sí y la voluntad de sí es una manifestación de ambos.
Como he repetido muchas veces, cuando algunos de nosotros estábamos en Francia, nos dijeron que la personalidad apenas tenía derecho a existir. La voluntad de la personalidad ha de ser sacrificada. Una persona suele poner objeciones a una cosa y poner reparos a otra, o exigir una cosa o exigir otra antes de aceptar cosa alguna. Son todas estas manifestaciones de la personalidad bajo el aspecto del orgullo de sí, del amor de sí y de la voluntad de sí. Esto es, el trabajo no es el primero, sino que la voluntad de sí, el amor de sí, serán los primeros. La personalidad mecánica, adquirida, dirigirá nuestra vida. Lo difícil para una persona, ya sea hombre o mujer, es no discernir durante mucho tiempo que esto es así. Las gentes, lo he advertido, o se enorgullecen de ser orgullosas o dicen que no tienen orgullo alguno. El orgullo de sí está en todos, pero en algunos, el rasgo principal está conectado directamente con dicho orgullo, y en otros, tan solo indirectamente. El orgullo es una cualidad latente en todos nosotros, cuya observación no es fácil, pero suele levantar una barrera muy sólida contra todo adelanto en el desarrollo. Justificamos nuestro orgullo muy fácilmente, pero cuando por medio de la percepción interior, empezamos a saborear esta fría, dura e inquebrantable cualidad, nos damos cuenta de la importancia de suavizarla y de ponernos en el lugar de aquellos a quienes condenamos, debido a nuestro orgullo, sintiéndonos mejores que ellos. Los discípulos no fueron acusados de vanidad. Muchas veces pensé que la distinción entre el orgullo y la vanidad es la siguiente. La vanidad quiere ser la primera, como aquellos dos discípulos que deseaban sentarse uno a la derecha de Cristo y el otro a su izquierda en los cielos, pero el orgullo es más bien lo que dijo Pedro cuando exclamó, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero lo hizo. Debido al miedo negó a Cristo. Ahora bien, supongamos que contempla el orgullo como una experiencia personal diaria, por medio de la observación de sí. Entonces ve a uno de esos dos gigantes que andan delante de nosotros y decide nuestra vida. Si ya comprende algo del trabajo, y desea apegarse a él para que pueda transformarlo del modo indescriptible e insondable en que suele hacerlo, una vez que lo valoriza, entonces verá que debe obedecer al trabajo y situarlo más alto que usted mismo, luchando contra el orgullo, contra las formas con las cuales se expresa en su vida. Recuerden que ahora nos referimos al orgullo como el origen del rasgo principal. Entonces oirá, comprenderá y obedecerá el trabajo y esto le hará una nueva psicología, hará de usted una nueva persona, a la cual llamamos segundo cuerpo. No discutan sobre algo que al presente no nos concierne, sobre el modo en que nuestros esfuerzos formarán el segundo, el tercero o el cuarto cuerpo. Tales esfuerzos formarán un nuevo cuerpo en usted, una nueva persona, una nueva psicología, porque empezará a seguir, a practicar el trabajo mismo. El trabajo en sí, es un todo organizado capaz de crear en usted un nuevo organismo, una segunda y nueva persona. Recuerde que, el trabajo no añade a lo que es usted ahora, sino que es una transformación de lo que es. El trabajo va a cambiarlo, no agregar algo a usted tal como es, sino cambiar completamente lo que es ahora. No se puede hacer este trabajo y seguir siendo la misma persona. No puede agregar el nuevo vino a la vieja botella de sí mismo. Pregúntense, ¿algunos de ustedes, acaso han experimentado algún cambio, y desean realmente cambiar? ¿O están llenos de automerecimiento? Y si desean cambiar, ¿qué es lo que tienen que cambiar, según lo que han comprendido de la enseñanza del trabajo? Permítanme que les recuerde estas palabras. Actuar según el trabajo es recordarse a sí mismo. Entonces querrán el trabajo poniéndose a su voluntad de sí. Hasta Cristo mismo dijo que él no hacía su voluntad sino la voluntad de aquel que lo había enviado. ¿Comprenden ahora qué significa el esoterismo? El trabajo y todas sus cuidadosas y adorables enseñanzas, otorgan la oportunidad de querer lo que enseña y de no actuar desde la voluntad de sí. La voluntad de sí no nos lleva a ninguna parte. Pero es preciso meditar sobre lo que el trabajo enseña, y darse cuenta de si alguna vez en la vida, se ha actuado realmente desde el trabajo, esto es, si en algún momento se lo ha escuchado, comprendido y obedecido.